Hola hermanos, el día de hoy 16 de abril del 2024 es martes de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Hoy es día de Santa Bernardita Subiró, la vidente de Nuestra Señora en Lourdes. Fíjense, se trata de una figura extraordinaria, incorrupta, está incorrupta, ya les hablaré un poquitito de eso. A ver, hablemos de Bernardita. Bernardita nace el 7 de enero de 1844, era la primogénita del matrimonio de don Francisco y doña Luisa. Fueron 9 hermanitos, pero la mayoría murieron muy pequeños a causa de la desnutrición. O sea, ella va a padecer de muchísimas enfermedades precisamente por eso, porque bueno, vivían de una manera absolutamente miserable. El papá realmente era molinero, por eso el famoso molino de Bolli. Pero no había trabajo porque resulta ser que esos molinos movidos por agua ya estaban empezando a desaparecer, ¿no? Empiezan a aparecer los molinos a vapor y entonces, lógico, él ya no tiene trabajo en el momento del nacimiento de Bernardita. María Bernarda, era su nombre, María Bernarda Subiró. Y lo que pasa es que nosotros al castellano le decimos Bernadette, Bernardita. En fin, y así la trataban, siempre la trataron así. Como les digo, padeció desde muy pequeña, padeció de cólera, el cólera la afectó, tenía asma, sentí unos dolores porque le oprimía el pecho, ¿no? Aquello, los pulmones, terrible. Y como les digo, si la mayoría de sus hermanitos murieron cuando ella era muy pequeña, cuando nacieron, o sea, o vivían algunos poquitos años nada más. Cuando el momento de las apariciones, o el momento más bien del nacimiento de Bernardita, el papá lo que se dedicaba era ser el basurero del pueblo. Él andaba recogiendo la basura del hospital, de todos los lugares, y bueno, vamos rápido, no acuérdense que estoy tratando de hablar menos, oigan, qué desastre en el que he caído. En fin, Bernardita el 11 de febrero de 1858, premisa, recuerden que en 1854 había sido declarado el dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa, el Beato Pío IX. Entonces, ¿qué pasa? Que Bernardita no sabía nada de eso, ella no tenía ni la más mínima idea de lo que era un dogma o de lo que era el dogma de la Inmaculada Concepción. Miren, ella va a aprender a leer y a escribir a los 16 años, o sea, ya y luchando por poder recibir la primera comunión, o sea, realmente por empezar su vida eucarística. Eso era todo, y según se dice, cuidado, que el que no supiera leer ni escribir, algunos se llevaron sus buenos chascos pensando que era tontita, no era nada tonta, nada tonta, era muy inteligente, era muy astuta, y en fin, se van a buscar ella y su hermanita Toinette y una amiga que se llamaba Joan Abadí, ya, Juana Abadí, se van a buscar leña y en lo que está ahí, pues cerca de Masseville, de la gruta, lo que hoy en día es la gruta. Hoy en día, evidentemente, no reconocemos nada por el río Gabe, tal vez, pero de ahí nada. O sea, pues resulta ser que escucha el viento moverse, bueno, los árboles moverse por el viento, mira y nada, los árboles están intactos, vuelve a sentir el viento y mira a Aquero, así le decía, aquella, ya la señora, pero porque no tenía, hasta olvídense, hasta la 16ª aparición es que la Virgen le va a decir que es la Inmaculada Concepción. ¿Y qué sabía la pobre Bernardita de lo que era la Inmaculada Concepción? Cuando va a hablarle al párroco, al padre Meneval, ahí la cayó en cuenta el padre de que efectivamente era eso. Miren, las apariciones se van a suceder hasta el 16 de julio de ese año, de 1858, el día de Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Y hubo momentos terribles para ella. En la aparición del 25 de febrero, por ejemplo, duro, ¿no? Porque la Virgen le dijo que tomara del agua de la fuente y ella se fue al río Gabe, pero no, la Virgen no, y le señaló dónde. Y empieza a escarbar y lo que encuentra es lodo, pues ahí no había nada. Finalmente miró unas gotitas claritas y empezó a tomar aguas, un poquito más claras las aguas, ¿no? Y entonces toma y el agua, se ha hecho análisis, yo ahí tengo mi botecito. Esa agua, oíganme, pasan los años y se mantiene intacta esa agua, no se daña, es una cosa extraordinaria. Pero bueno, por favor, yo he estado en Lourdes ya 3, 4 veces y honestamente se los digo, uno de mis lugares preferidos. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que, claro, ella le dijo a la Virgen que se lavara y lo que hizo fue lodo y le dijo que comiera un poco de las hierbas que habían ahí y entonces van a terminar diciendo, lógico que era como un cerdo, ya que ella estaba loca y entonces estaba comiendo como cerdo, y ahí vendrá uno de los primeros problemas, ¿no? Había mucha gente ya para ese momento de esa aparición. Entonces, insisto, hasta la aparición del 25 de marzo, claro, 25 de marzo, se presenta la Virgen como yo soy, era la Inmaculada Concepción. Y corre a decirle al padre Peiramale,
que era el párroco del lugar, y bueno, y la interrogaron, oigan, siempre la interrogaban, buscaban ahí, tuvieron, claro, porque imagínense en esa época, en la Francia de esa época, dificilísimo, ¿no? Pero ella mantuvo siempre, dijo lo que era. Bueno, igual. El tema es que cuando terminan las apariciones, ella pide ingresar con las hermanas de la caridad, bueno, ahí en Nevers, y estuvo como enfermera un par de años, luego finalmente fue admitida al noviciado, le costó, muy enferma, iba a ser la profesión de votos in articulo mortis, ¿no? Porque estaba muriendo, de hecho él va a tener que ser al final lo hace delante del obispo, pero ya le digo, va a costar mucho. Sus últimos años con unas enfermedades, bueno, miren, ¿saben quién le hizo la vida imposible? Las superioras, porque desde el primer momento le prohibieron que se hablara del tema de las apariciones, así que no hablaba, nunca hablaba del asunto. Se habló una vez y nada, ella nunca habló del tema, pero la hicieron leña, oigan, en serio que la maltrataron, la humillaron, estuvo de sacristán, es decir, bueno, no es que está malo de que la pongan ustedes a hacer, pero los trabajos más sencillos y burlándose de ella, realmente burlándose de ella. Ella padecía por la misma enfermedad, por la tuberculosis, porque ella va a morir de tuberculosis, los huesos se le dañaron y entonces cojeaba un poco, y la superiora le decía que cojeaba para que le notara a todo mundo cuando iba caminando que ella era para que se distinguiera de las otras. O sea, era un nivel de persecución terrible. Bueno, acuérdense, de todas maneras la Virgen le dijo eso, yo no prometo hacerte feliz en esta vida, pero sí en la próxima. Por el tiempo, ya les digo, ya me puedo pasar aquí hablando bastante. Ella va a morir, bueno, antes de morir, en ese año 1879, imagínense ustedes, apenas tenía 35 años, pues antes de morir, ¿cómo se llama? Pasó por ahí un obispo que toda la vida se me olvida cómo se llama, y iba donde el Papa, donde León XIII, y le dijo que si le quería mandar una cartita. Ella se lo escribió pidiéndole la bendición a ella, que era indigna de escribirle al Santo Padre. El Papa le mandó la bendición y le mandó un crucifijo de plata. Y con ese hecho ella va a morir en las manos, con eso, y fue enterrada con ese crucifijo. Y bueno, ya les digo, el 15 de abril, pues recibió la unción de los enfermos, y el 16 la volvió a ver a la Virgen. Y ahí qué bella es, la he vuelto a ver, dijo. Y murió. Imagínense, los funerales fueron apoteósicos realmente. ¿Cuándo se inició el proceso diocesano para el tema de la beatificación? Porque lógicamente por ahí pasa todo, ¿no? Acuérdense que eso es lo que cuenta. Pues entonces resulta ser que a ella la habían sepultado, ¿no? Tal cual, como siempre, pero entonces en 1908 empezó el proceso, en 1909 es desenterrada y la encuentran incorrupta, porque está incorrupta. Y fíjense, ahí pongo ahorita una foto para que la vean, ya, así está, así está. Fíjense que el rosario que tenía en las manos, sí, dañado completamente, y la cruz, pero ella no, ella estaba intacta. Va a ser beatificada en 1925 y canonizada en 1933, en ambas ocasiones por el Papa Pío XI. Vamos, fue canonizada el 8 de diciembre de 1933. Vayan ustedes a ver. Vamos a las lecturas, Dios mío. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 51 hasta el capítulo 8, versículo 1. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín, diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos, todos a una se precipitaron sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor, y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, empezamos con el tema, ¿no? Porque realmente es bello el relato. El relato nos cuenta, pues no hemos leído completo el discurso es más amplio, ¿no? Gira mucho el discurso alrededor de
de la figura de Moisés. Ok, sí, cuando está hablando propiamente, él está girando en torno a la figura de Moisés. Pero bueno, vamos a lo que cuenta del asunto. Entonces, fíjense ustedes, nos dice claramente el texto, y lo dice fuertemente, que les dice, hombres de cabeza dura. Bien, fíjense, la palabra esclerotraqueloi, tráquea, entonces, duros del cuello, realmente, esclerotraqueloi, es decir, están duros del cuello, no pueden mover la cabeza de lo duro que están. ¿Sí? Eso es lo que les dice. Y les dice luego, aquí la traducción dice cerrados de corazón y oídos, incircuncisos, les dice. Imagínense decirle a los del Sanedrín que no están circuncidados. O sea, es duro, ¿no? Incircuncisos de corazón y de oídos. Madre del Señor Jesús. Ustedes resisten al Espíritu Santo, se oponen y son iguales que sus padres. Ustedes, acuérdense que eso es la tradición lucana, ¿no? Lucas había acusado, pero sí, Jesús había acusado en el Evangelio de Lucas que ellos mataban a los padres. Que en Israel, de hecho, ¿qué profeta muere fuera de Jerusalén? Lo había dicho el Evangelio de Lucas. Entonces, claro, ustedes lo mataron, recibieron la ley, evidente, que como ya les digo, el discurso giró alrededor de Moisés, entonces recibieron la ley y no la han observado. Decirle eso al Sanedrín, imagínense ustedes qué valor de muchacho. Qué valor de muchacho venir y decirle que así que entonces se enfurecieron y rechinaban los dientes. Esta imagen es muy bonita, ¿no? Porque realmente está diciendo algo. El rechinar de dientes es el momento en el que hay la condenación. El brigmoston odontón. El brigmos, eso es el rechinar de dientes. Y ahí se llenan. Y fíjense, es interesante porque dice, mientras tanto, estaban llenos de rabia, mientras tanto estaban llenos del Espíritu Santo. Fíjense, aquellos rechazan el Espíritu Santo, Esteban está lleno del Espíritu Santo. Mira al cielo y mira la doxa, Toukiriou, la doxa del Señor Jesús, la doxa de Él, la gloria de Él, y que estaba de pie a la derecha de Dios. Estar de pie a la derecha de Dios, piensen en los salmos, ¿no? Es la imagen esta de la autoridad. Se está hablando de que Jesús es Dios. Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, el término preferido para denominar a Jesús en el Evangelio de Lucas, ya de pie a la derecha de Dios. Los miembros del Sanedrín se taparon los oídos y a una todos se precipitaron contra él. Esto es bien interesante, ¿no? Porque, como les diría, a una si venimos de escuchar tantas veces que ¿cómo se llama? La comunidad cristiana tenía un solo corazón y una sola alma, y estos actúan de la misma manera, pero para hacer el mal. Se precipitaron, lo sacaron fuera de la ciudad y lo empezaron a apedrearlo. Claro, porque como se trata de una blasfemia, entonces debe ser castigado de esa forma. Y luego, fíjense, los falsos testigos depositaron sus mantos. Claro, la parte que cubre por encima no es la túnica, ¿no? Sino que, y el manto a los pies de Saulo, de un joven llamado Saulo. Interesante que dice joven, y luego, ¿qué significa esto? Acuérdense que al inicio, cuando se nos cuenta Esteban pelea contra la sinagoga de los libertos, de donde había gente de Cilicia, y Pablo es de Cilicia, porque Tarso queda en Cilicia. Así que por lo tanto, no nos estará dando un guiño Lucas diciéndonos, es que él es el instigador. Por eso los falsos testigos ponen a los pies de él. Y luego, evidentemente, la imagen es falsos testigos, entregar el espíritu, se durmió, eso es lo que dice literalmente, koimanoi, dice, o sea, que se duerme. No es como en el caso de Jesús, que entrega el espíritu, aquí es el caso de que al contrario, sencillamente que él se durmió en el espíritu. Madre del Señor Jesucristo y el Evangelio, Juan capítulo 6, versículos del 30 al 35. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden de dónde venimos. Capítulo 6 ha comenzado con la multiplicación de los panes, luego con Jesús caminando sobre las aguas, y ayer comenzábamos este diálogo, porque es un diálogo entre la multitud y Jesús. Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Entonces son preguntas las que van motivando el diálogo. Son 5 secciones, digamos, o 5 preguntas. Aquí comienza con eso. ¿Qué señal vas a realizar? Están pidiendo pruebas.
Ya lo vieron multiplicar los panes, ahora quieren que lo vuelva a hacer. Se están buscando un milagro que confirme lo que ha hecho para que podamos creerte. Porque claro, la obra que quiere Dios que se realice, el Ergosetai que lo leíamos ayer, la obra que Él quiere que se realice es que crean en el Hijo. Ok, te vamos a creer cuando hagas otra vez otro milagro. Cuando hagas otro milagrito te hacemos. Y entonces remiten al maná del desierto, claro. Acuérdense que maná en hebreo lo que significa ¿qué es esto? Entonces, claro, no puedo comprenderlo. Entonces me cuesta entender también que la comparación es legítima. Yo no logro entender porque tengo que creer en Él para tener el alimento que no perece, para que el que vale la pena trabajar, y ahora pues sigo sin entenderlo. Entonces, además, el maná es alimento, y por eso les dio a comer pan. Bueno, esa no es una cita, es una combinación de citas. Eso les dio a comer pan del cielo. En fin, Jesús le respondió, amén, amén, lego y min. Acuérdense, en verdad les digo, amén, amén, dico vobis, se dice en latín. No fue Moisés quien les dio el pan, sino fue mi Padre. Eso. Entonces, a él lo quieren de alguna manera arrinconar según el modelo de Moisés, y es donde Jesús no quiere. Claro, porque Israel se sostiene a base de tres cosas. De lo que hizo Moisés, liberarlos, de la ley, la ley, y luego, lógicamente, del seguimiento de esta idea, ¿no? O sea, tanto Moisés como el cumplimiento de la ley y el maná, y la Torá, pues el maná, Moisés y la Torá son la base de donde nació Israel. Entonces, por eso, ese remitirlo a eso, porque el pan que Dios les va a dar, o sea, ya no es lo que les dio, sino lo que les dará. Y ese verbo es muy bonito, el verbo dodeken, o sea, lo dice ya estuvo terminado, dejen de estar hablando del maná, ahora vean lo que se pone delante de ustedes. Y entonces ahí es donde entra el tema, porque aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces, noten, hay dos términos aquí. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, dos elementos. El pan bajado del cielo es el pan verdadero, es aletinón, y lo pone al final, el pan verdadero. O sea, en comparación con cualquier otro alimento, este es el que vale, este es el importante, es Él. Porque acuérdense que Él es el que ha bajado del cielo. Entonces, por eso lo dice claramente, ego, yo soy el pan de vida, ego e mí. Entonces ahí viene el tema, miren, non ecto uranou, es lo que ha bajado, lo que ha descendido. Se está presentando ya Jesús como aquel que ha bajado del cielo y es el alimento que necesitamos. Les invito a hacer oración. No se preocupen, que vamos a seguir sobre esto mañana y pasado, porque vamos a seguir leyendo este capítulo 6, que lo vamos a leer completito, ¿no? Señor, tenemos hambre y sed de amor, de esperanza, de alegría, de entrega, y tú nos dices, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed. ¿Qué nos pasa, Señor? Tenemos sed y no bebemos el agua más fresca. Tenemos hambre y no comemos el pan más tierno. Tenemos frío y no nos acercamos al fuego que no se apaga. Nos sentimos solos y no nos dejamos acompañar por ti. Ponemos demasiadas excusas. Somos demasiado jóvenes o demasiado viejos. Tenemos mucho que hacer o mucho que divertirnos. Hoy no puedo, tengo prisa, quizá mañana. No me atrevo, no lo merezco, no sé cómo hacerlo. Señor, te pido que al menos hoy no te ponga excusas y me acerque a ti sin miedo, sin reservas, sin prisas. Que al menos hoy acepte el pan de tu amor y el vino de tu alegría. Que al menos hoy sepa servir a quien me necesite. Que al menos hoy sepa compartir la alegría de ser tu hijo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Bernardita Subiró, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz martes para todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.